Ahí Yo está. también soy cordobés, yo soy de Coronel Moldes. Estoy viviendo en Mendoza, pero soy de Coronel Moldes, allá al sur de Río Cuarto. Ah, bueno, bueno. Yo Somos originalmente, por conterráneos. supuesto, era de Caballito, ¿no? Parque Chacabuco, capital, pero bueno, la vida me ha llevado para acá, me ha traído para acá. Bueno, ahí estamos. Preguntá tranquilo, No, Daniel. básicamente en el video me quedó lo que un error muy común, decían que hacían más ventilaciones entonces, era lo Sí. que vos dijiste. Sí, sí, este tema de las ventilaciones es un tema que es preocupante no solo en RCP, sino también en trauma. Eh, el tema es el siguiente. Cuando una persona ventila en condiciones normales, ¿sí? Respira alrededor de 12 a 18 veces por minuto. Todo esto tiene una cuestión de autorregulaciones en nuestro organismo, que esto aumenta o disminuye de acuerdo a la demanda de oxígeno y al dióxido de carbono disponible. ¿Por qué? Porque eso tiene directa relación con la regulación del pH de nuestra sangre, que se pelea a su vez, por decirlo de alguna manera, en realidad es la contraparte, el riñón regulando la cantidad de bicarbonato que tenemos circulando en sangre. Con esto no sabes lo que nos divertimos en la terapia intensiva, porque todo esto determina el pH del paciente. Si te dejan de andar los riñones, el lío que nos hacen a nivel pulmonar lo tenés que compensar, o al revés, que ahora con el tema COVID, esto es como la guardia pasada me rompieron la cabeza con esto, metabólicamente los pacientes hacían unos líos bárbaros. Entonces todo este tiempo tenemos que generar una suerte de balance, porque si nosotros ventilamos de más, sacamos dióxido de carbono y hacemos lo que se llama una alcalosis respiratoria. ¿Sí? Y lo contrario, una acidosis respiratoria. Todo eso lleva a que los vasos sanguíneos en nuestro cerebro cambien su diámetro. Si yo lavo dióxido de carbono, porque lo ventilo de más, porque no tiene autorregulación el paciente, se la doy yo con las manitos, entonces le doy a la bolsa, le doy a la bolsa, y lo hiperventilo de manera descontrolada, además de que le genero mucha presión intratorácica, como bien explica el video, que es uno de los grandes problemas que también tenemos hoy con los respiradores artificiales. ¿Sí? Pandemia COVID, todos se hacen pelota en los pulmones, todos los pacientes más graves los terminamos teniendo en respirador. Si no manejamos con mucho cuidado la ventilación mecánica, manual o la que hacemos con un aparato, generamos mucha presión en el tórax, la sangre no puede reingresar al corazón y el paciente hace un cuadro de shock porque no le llega sangre. El corazón anda bárbaro, pero si no recibe sangre para bombear, claramente no funciona de la manera adecuada. ¿Sí? Entonces el paciente nos hace un shock, es discutible, digamos, no sería cardiogénico en un sentido estricto, sino por falta de retorno de sangre. Eso es uno de los problemas. Y el otro de la hiperventilación es que, como te contaba anteriormente y a todos, ¿no? Al lavar dióxido de carbono y producir esta alcalosis respiratoria, se cierran los vasos sanguíneos cerebrales. Entonces termina siendo un hipoflujo cerebral. Esto lo podemos usar terapéuticamente en trauma de cráneo grave, por ejemplo, que tienen edema cerebral y que tenés signos de que esa presión intracraneana está haciendo daño. Hacemos hiperventilación para lograr esto. Vasoespasmo, llega menos sangre al cerebro, se desedematiza. Te da unos minutos como para que llegues al hospital a donde hay cardiocirujano y vea si abre una ventanita en la cabeza por donde descomprimir cerebro. ¿Sí? Pero si lo hacemos así porque no prestamos atención, que es lo que pasa el 99% de las veces, yo soy líder de equipo y estoy con la bolsa de reanimación y te digo, Daniel, por favor, avísate que el tomógrafo esté listo, porque vamos a hacer una tomo. Fernando, avísate al laboratorio que le venga a sacar muestra de gases. David, avísale a los chicos que vamos a trasladar al paciente y yo estoy tú, y el paciente está ventilando 40 veces por minuto y le estoy haciendo pelota el cerebro. Por eso es que ¿Soluciona entonces esto? el algoritmo, lo que hablaba David la vez pasada, el mismo que comprime es el que después va a la bolsa para En la no. rotación, exactamente. Esto es un hecho porque el que está ventilando está de vacaciones, yo digo siempre, ¿no? Y el que está masajeando se cansa. Entonces, en el momento que te toca masajear, va, masaje. En el momento que te toca ventilar, te toca ventilar. Y el líder de equipo, lo ideal es que sea otro, que esté supervisando. Y cuando te toca ventilar es, si estoy ventilando en la RCP, bueno, nada, seguimos protocolo, 30 por 2 y eso lo resumió todo porque el mismo ciclo
te disminuye la cantidad de ventilaciones que das. Hace 30 compresiones y vos das 2 ventilaciones y se acabó. Pero en el paciente de trauma o el paciente post-paro cardíaco que sigue en paro respiratorio y que vos seguís con la bolsa, es fundamental esto: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, y me concentro en eso. Entonces, de esa manera yo doy 12 ventilaciones por minuto, 14, y no me escapo de ese rango. Estoy ventilando, no estoy dándole indicaciones a todo el resto del equipo. Soy los pulmones y la mecánica ventilatoria del paciente. Me concentro en ello. Sí. Mariano, para una cosita, porque acá ya nos estamos yendo a lo intrahospitalario, y o sea, ahí está entubado con el 1 al 1006, o sea, ahí está entubada Claro. la persona. A ver, dos posibilidades. Puede ser un paciente en paro cardíaco intubado, puede ser uno que te salió del paro pero sigue con paro respiratorio. Exacto, pero estamos hablando de... Para, porque esto se van a confundir, si no, Sí. capaz. Porque Bien. capaz que no todos lo tienen claro esto. O sea, Bien. hay dos formas de hacer reanimación. Una forma de hacer reanimación prehospitalaria, donde nosotros no podemos entubar, y entonces la ventilación va a ser manual, en este caso por protocolo, que es lo que decía Daniel, y el protocolo que se dio es que el que hace las 30 compresiones, después Por es el dos que le da hace las 30 compresiones, y después, si tiene que ventilar, hace las 2 compresiones del ambú. El que está en la cabeza se mantiene ahora con el tema del COVID, por lo menos extrahospitalario. Ahora, en el hospital, una vez que lo entubaron, si la persona está trabajando, es asincrónica la reanimación. Se llama asincrónica porque uno está ventilando directamente 1001, 1002, como decís vos, y el otro está comprimiendo. Es indistinto. Ahora, si la persona solamente está en paro respiratorio, solamente ventilás, pero eso dentro del hospital y de manera sincrónicamente. O si fuera en la playa, le das a una persona con paro respiratorio solamente el ambú, como decís vos. Pero quiero hacer la salvedad porque si no se pueden confundir. Tal cual, Claro, tal claro. cual. Eso funciona así, tanto en el Preguntaba. intra... ¿Cómo? Que yo preguntaba prehospitalario, cuando nos Sí, pasa en la siempre, playa, siempre. afuera, claro. Siempre O en sea que claro con con paro eso. respiratorio solo, cada 5 o 6 segundos un bolseo. Tal cual. Con paro Recuerden respiratorio solo. ustedes que si vamos a lo que describió David Spillman, ¿no es cierto?, sobre las distintas etapas en la fisiopatología del ahogamiento, tenemos el paciente que, producto de la inmersión, ingresa agua en sus vías aéreas y hace el espasmo de glotis, lo cual es buenísimo, porque nos soluciona un montón de líos grandísimos que suceden si el agua ingresa al pulmón, que ahí metabólicamente hace un desastre. Pero lo bueno es que la mayoría de los pacientes te hacen el espasmo de glotis, el agua no ingresa a los pulmones, pero el paciente está en paro respiratorio. Y si vos hiciste una rápida asistencia, no llegó todavía al paro cardíaco. Tiene muy altas chances de sobrevida solamente con soporte ventilatorio. Este concepto en particular es el que le dio origen a la técnica, que algo hablamos de esto con David Presenda en la clase pasada. Todavía no tenemos la suerte de hablarlo con David Spillman, pero ¿no? Que decíamos técnicas previo a pandemia COVID, llegabas a la víctima en el agua, que estaba inconsciente, sacabas vía aérea fuera del agua y decías, si no respira le doy 5 ventilaciones antes de iniciar el remolque. Esto era porque probablemente con esas 5 ventilaciones vos lograbas que esa víctima con espasmo de glotis volviera a tener mecánica respiratoria. Y lo sacabas por lo menos ventilando. Hoy por hoy, pandemia de COVID de por medio, eso no lo podemos hacer. Entonces, fase 1, prevengamos a morir, siempre. Fase 2, rápida visualización de la víctima para llegar rápido y sacarlo rápido antes que se me vaya abajo, antes de que me haga el espasmo de glotis. Ahora, si yo ya lo saco y el paciente está en paro respiratorio, tenemos que llegar a la orilla y tener la bolsa de reanimación idealmente con filtro viral bacterial. Ahí, por ejemplo, si el paciente está con ese paro respiratorio y no cardíaco, van a ser solo ventilaciones. Pero y ahí va a 5 ser o 6 segundos. Exacto, las primeras 5 las podemos dar rápido, pero de ahí para adelante es cada 5 a 6 segundos. ¿Sí? Fundamental para que no hagamos pelota el cerebro. Excelente. Ahora, Mariano, ya que estamos tocando el tema,
Sí. En el ambú también es importante, porque mucha gente le da fondo al ambú. Es importante ¿Para qué busco uno? es importante la forma de comprimir. Joya, mirá, ahí tiene uno. Es importante la forma de comprimir para que no generar esa sobrecarga, ¿no? Solamente hay que comprimir hasta que se desplaza el tórax. Absolutamente cierto. Con respecto al ambú, les doy un dato técnico, ¿no? La bolsa completa tiene 1.600 mililitros, ¿sí? El volumen corriente de una persona es a lo sumo de 500 mililitros. O sea que si yo, como David bien dice, hago esto, le mandé 1 litro de volumen de aire, eso es muchísimo, con eso produzco barotrauma y volutrauma, es decir, le pongo mucha presión y mucho volumen a esa vía aérea y daño los pulmones de la víctima. No saben lo que los voy a adorar cuando yo lo tenga una semana en terapia intensiva con los pulmones hecho torta porque los sobreventilaron. Entonces, los que tenemos mano chiquita, a veces hasta nos sirve comprimir un poco la bolsa, más o menos hasta la mitad, que ya nos achica el volumen, y trabajar con esa segunda parte, como bien dijo David, hasta que veo la expansión del tórax, eso es suficiente, ¿sí? Y el que tiene manos grandes o la bolsa de reanimación que tiene la banda acá para mantenerlo sujetado, media bolsa y suave. Cuando nosotros respiramos, no hacemos. Entonces no ventilen al paciente así, porque no respiramos así. O sea, busquemos que esto sea suave, de la misma manera que respiraríamos nosotros. Entonces, de esa manera, damos tiempo a que el aire ingrese en la vía aérea, llegue a los alvéolos, ventile al paciente y no genere daño. El filtro viral bacterial puesto en el medio para que en el caso de que el paciente tenga COVID no nos volatilicemos con justamente aerosoles, que son los de alto riesgo de contagio, y lógicamente nuestra máscara con los bordes bien sellados, bien adaptados a la cara del paciente, que hagan que no tenga fugas. Esto es lo fundamental en la ventilación. De ahí en más contarles que hay que practicar, porque hay tantas máscaras, bolsas, tamaños de mano del operador y cabeza de pacientes que no hay una forma única de agarrar esto y decirles este dedo va a caer. No, imposible. Es un cuento. La bolsa de reservorio, Mariano, si no tenemos oxígeno, no es fundamental. Totalmente, Daniel. Si yo tengo la fuente de oxígeno conectada, tiene que ir la bolsa reservoria, porque lo que va a ir haciendo es reservándome oxígeno, y cada vez que yo suelto, ¿sí? Esto cuando yo aprieto, quizá ahí lo ven y todo, se abre esa válvula, ¿la ven? Esa es la válvula paciente. De acá, cuando yo comprimo, pasa aire hacia el paciente, ¿sí? A través de la máscara. Y desde este lado, la bolsa tiene otra válvula que es la que me toma aire del ambiente, o si tengo la conexión a oxígeno y la bolsa reservoria, bueno, no las tengo acá tan a mano, no quiero demorar mucho, ¿sí? Pero ahí nos va a tomar oxígeno puro. Pero si no tengo la fuente de oxígeno conectada acá, es lo mismo, porque lo que va a tomar es aire ambiente al 21%. Entonces ahí sí tiene que estar libre para uso primario. Ahora, si conecto fuente de oxígeno, tiene que ir bolsa reservoria, porque si no voy a estar desperdiciando oxígeno al aire nomás, porque no lo voy a acumular. Esto, Mariano, es muy importante la práctica y el uso correcto, porque viste que siempre dicen que los guardavidas no podemos, y esto es para todos, que no podemos utilizar oxígeno porque es medicinal. La cuestión que nosotros, el año pasado en el protocolo que hicimos con el SUGARA y con el Ministerio de Salud de la Nación, pusimos el uso de oxígeno y los protocolos para RCP. Yo trabajé también ahí en ese protocolo, porque yo estoy convencido de que para el ahogamiento puntualmente el oxígeno es fundamental, y acá Es fundamental. es un tema que por ahí hay que tenerlo muy... O sea, la hipoxia es lo que termina de dañar el cerebro en gran parte, en la parte del oxígeno, cuando no llega oxígeno al cerebro. Entonces, esto también de la glotis que vos contabas, de la ventilación, que no lo inventó Spillman ni nada. Yo tengo videos del año 1950. Es la descripción.
Eso Sí, sí. pero él dice, pero yo creo que le pasé el otro día, porque de que hay videos de 1950, 60, como vos dijiste, que ya sacan al tipo del agua y lo empiezan a ventilar en el agua. Yo tengo después, ya lo mostré Ujú. en otra parte, quizá ahora lo vuelvo a mostrar cortito para que vean, pero es muy Sí. viejo y no estaba en los grados de ahogamiento, hace mucho. Entonces, yo lo que veo es que nos ha pasado, porque yo tengo unas cuantas reanimaciones en playa, sobre todo, o sea, en la playa, que es totalmente distinto que el shock room, porque está rodeado de gente, es un quilombo, arenas, mojado, esto, lo otro. Y lamentablemente, bueno, en los años de trabajo me ha pasado varias veces. Tuve traumas también muy fuertes, gente que cayó con kitesurf, se rompió la columna, a un tipo le pegaron un tiro en el cuello y encima lo pasaron con el auto por arriba en la playa, o sea, en una playa alejada, tuvimos que atenderlo, lo salvamos, tuvimos 20 días vivos tuvimos 20 y pico minutos hasta que llegó la ambulancia reanimando, con todo, con DEA, con collar, con parando la hemorragia, bueno, y nos ha pasado cosas, pero el tema de la ventilación, a ver si nos podés aclarar, nosotros tenemos un reflejo respiratorio también, ¿no? Que le pasa mucho a los que hacen apnea. Cuando uno hace apnea, a veces viste que hacen una técnica de hiperventilación o de una respiración donde tratan de eliminar eh, dióxido de Dióxido. carbono Sí, para señor. aumentar acumulación de oxígeno, para retrasar las ganas de salir a respirar, porque los quimiorreceptores te indican que vos tenés que salir a respirar, le dicen al cerebro Sí. flaco, tenés que respirar, y entonces Tenés que hacen eso. respirar. Sí, Déjame terminar la idea, y te pregunto a vos, y de paso nos sí. aclarás que están todos los compañeros. En todo lo que son la apnea hay competencias mundiales, el hombre ya pasó los 100 metros, al terrible, bueno, en apnea. Entonces, yo hice cursos de rescate, digamos, de apneístas, y donde vos lo sacás a la persona, por ejemplo, de abajo del agua, no tenés que sacar ni la luneta para que no le entre agua por la nariz, te tapás la boca, la luneta, una mano por atrás y otra por adentro, y lo flotás, subís hacia arriba, y apenas salís, lo primero que hay que hacer es sacarle la luneta y ponerlo con la cara como al viento, al aire, o soplarle en la cara, ni siquiera ventilar, soplarle nada más. Eso mismo puede hacer que se estimule un reflejo de la respiración, que la persona pueda volver a respirar ahí arriba. Por lo menos eso es en lo que es recuperación de buzos en apnea o pesca submarina, todo eso hay manuales y bueno, pregunto, ¿ese reflejo será el que... Yo sé que Spearman habla de retrasar la hipoxia o revertir o retrasar la hipoxia, por eso dan las ventilaciones. Y mi pregunta es, ¿ese reflejo es así? O sea, es tal cual? No sé si nos puedes... Bien, yo así tal cual vos me lo cuentas no lo había escuchado nunca, ¿sí? Pero tiene su lógica, porque primero, sí, bien describiste la fisiología de lo que hacemos cuando hiperventilamos previo a una inmersión. Ahí hay una cosa muy interesante. Todos piensan, y tiene también lógica, pero ahí hay un pequeño error, ¿no? Que uno cuando hiperventile va a aumentar la capacidad de oxigenación. En realidad no la podés aumentar demasiado porque en condiciones normales ya oxigenamos bien. Entonces es como que no podés subir tanto tu concentración de oxígeno en sangre. Va a subir un par de puntos. Quizás si estás saturando 97, llegues a saturar 99. Me decís un 2% más, No, no tuerce tanto el disminuye sistema. disminuye en realidad A lo que hace ver, es sacar dióxido de carbono, elimina cantidad muy de... bien. Ese es el punto. Lo que haces es lavar dióxido. Y acá viene una cosa muy importante. ¿Por qué nadie se puede suicidar haciendo apnea? Porque nosotros tenemos justamente quimiorreceptores. No puedo decir, estoy cansado de este mundo cruel, me voy a morir. Y hago apnea hasta que me muero. No, porque la respiración es voluntaria siempre y cuando no gatillen tus receptores de dióxido de carbono. O sea, yo puedo hacer una apnea controlada y mi concentración de oxígeno puede ir bajando, pero en un momento va a aumentar la concentración de dióxido y me va a decir, flaco, basta, y va a gatillar la respiración. Entonces, lo que yo hago en una hiperventilación, como vos bien acabas de decir, David, es bajar la concentración de dióxido de carbono para retrasar ese gatillo. Y acá viene lo peligroso. Yo retraso el gatillo, pero yo te conté que la saturación de oxígeno mucho más no la pude subir, porque yo ya estaba oxigenando bien. Entonces, el problema es retraso el gatillo, pero el oxígeno se va a ir consumiendo, 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 y yo voy a llegar a una hipoxia muy grave, que es la que me puede llevar al estado de inconsciencia.
Entonces ahí es donde entraste vos a sacar a este apneísta y te lo traes, ¿no es cierto?, hasta que llegue arriba. Y rápidamente despejás su rostro, sacando la luneta y dándole apertura al aire. Y a ver, es como el reflejo, se me ocurre, ¿no?, el del niño cuando nace, cuando hace la primera inspiración y se expanden los pulmones. O sea, a ver, más tal gráfico que cual. eso imposible. Llegó el aire a la cara, es un estímulo, ¿no es cierto?, que va a gatillar probablemente sola esa respiración, y quizás si no con una única ventilación, si fuera boca a boca, ¿no?, como hacíamos pre-pandemia de COVID. Ya está, le dijiste, estás fuera del medio acuático, entre aire esa vía aérea y automáticamente gatilla la ventilación del paciente y bueno, y empieza a recuperar ese déficit de oxígeno y esa sobrecarga de dióxido de carbono que se generó para volver otra vez a su equilibrio. Previamente se siente en el diafragma, ¿viste? El diafragma es como que intenta, se Empieza a sienten moverse, ¿no? contracciones. Te digo porque lo he hecho, yo he practicado, se siente eso y después lo que en buceo se llama el blackout, ¿no? Eso cuando se desmayan abajo del agua, porque pasó eso que bajó el oxígeno y no fue suficiente para mantener el estado de conciencia, se quedan abajo del agua y a veces también le puede llegar a venir abajo del agua las ganas de respirar y están abajo del agua. Entonces es muy importante esto. Hablarlo, y nosotros en los cursos que cuando hacemos la parte práctica o presencial, que de ahí cuando fui a Mendoza lo hicimos con los chicos, cómo subíamos la persona, es muy interesante. De Pero hecho, bueno, es muy enriquecedora la charla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechemos que está Mariano. de hecho, para verificar el estado de conciencia del bebé también se le sopla en la cara. Es una de las técnicas, ¿no? Al bebé decimos, señor, ¿me escucha? No, no suena lindo, ¿no? Estimulamos los pies y soplamos la cara, a ver qué respuesta tiene, qué tono muscular, y ver si ese aire lo molesta o genera algún movimiento. Sí, es verdad. Sí, y otra cosa, Mariano, en el ambú, cuando hablábamos para los chicos, en un adulto dijiste que eran 12 o cada 5 o 6 segundos. En los Sí. chicos, Cada 4 segundos. listo. Cada 4 segundos para los niños, porque ellos normalmente tienen frecuencias respiratorias y cardíacas más rápidas, ¿sí? Y lo ideal es tener un ambú para niños. Sí, si no, Muchas achicás veces en aras de... la bolsa, ¿no? Para la mitad. Bueno, eso te iba a contar, que está la técnica, ¿no es cierto?, de tener una máscara pequeña. Tengo la grande, la pequeña, ¿sí? Si tengo que ventilar un niño, una opción es hacer esto, poner el ambú en la posición que muchas veces lo llevamos de transporte y hacer la ventilación así o así para niño lactante. Pero acá lo más importante es chequear el tema de la elevación torácica, que es lo que dijo David recién. Ese es el punto que a mí me dice, listo, entró aire. Apenas veo elevación torácica, eso fue suficiente. Si yo la única bolsa que tengo de reanimación es la de adultos, bueno, incluso puedo poner la máscara al revés, es decir, en vez de que selle esto así, ¿sí?, nariz, base de la boca, en un bebé, supongamos, es la única máscara que tengo, lo tengo que ventilar. Utilizo sellar toda la cara, pongo el mentón aquí, el rostro aquí, quedan hasta los ojos cubiertos, ¿sí? Y lo ventilo, ¿cómo? Y nada, será con 2 dedos haciendo esto hasta que veo elevación torácica. ¿Es lo ideal? No, claramente lo ideal es tener bolsas de las 3 medidas y máscara de las 3 medidas, sí, pero no las tenemos. Entonces, plan B, roto la máscara, logro un sello adecuado y ventilo con 2 dedos hasta que veo la elevación torácica. En cuanto elevo el tórax, listo, ya entro aire, vuelvo a las compresiones. Perfecto, Recuerden que siempre es perfecto, 30 por 2, eso no cambia nunca. perfecto. Y vos habías dicho después que vimos el video de David, eh, que el cerebro no tiene reservorio de glucosa y de qué otra cosa, eran 2 palabras, no me acordé, no lo pude De anotar. glucosa ni de oxígeno. Ah, está bien, está bien, está No bien. tiene la capacidad del músculo de trabajar en aerobiosis y formar ácido láctico el cerebro. Entonces el cerebro no le llegó suficiente glucosa, suficiente oxígeno, se hacen pelota neuronas. Por eso es tan grave una hipoglucemia severa. Si una hipoglucemia severa te deja daño cerebral. Pacientes diabéticos crónicos que se nos descompensan porque a veces no tienen mucho autocuidado y que nosotros los vamos a ver durante años, que llevo en el servicio de emergencias prehospitalario, en la ambulancia. Sí. Los vas a ver y vos decís, che, claramente esta persona cada vez está peor neurológicamente, y eso son tantas hipoglucemias que ha hecho.
Ya no es gratis que tengamos que llegar y meterle glucosa endovenosa. El tiempo que pasó que no recibió glucosa genera daño cerebral. Y con oxígeno pasa lo mismo. O sea que en un primer auxilio ante una hipoglucemia me interesa porque soy diabético también, Genial. insulino dependiente, y me ha pasado Bien. esto. Ante un primer auxilio en una hipoglucemia, entonces también vale esto de las ventilaciones, No, no lo de pero las tiene que llegar a un paro ventilaciones. respiratorio. No lo de las ventilaciones, pero eso sería un caso muy extremo. Ahora sí te respondo, sí es verdad que un paciente en una hipoglucemia muy grave te puede hacer un paro respiratorio y cardiorrespiratorio incluso. Corresponde reanimarlo. Y una de las cosas que figura en los protocolos avanzados, pero que es importante y yo se lo suelo mencionar, son las H y las T. Las H y las T buscan cosas que tenés que corregir porque si no el paciente no te va a salir nunca del paro cardíaco. Entre ellas está la hipoxia y la hipoglucemia. Si vos al paciente lo tenés hipóxico o hipoglucémico, vas a reanimarlo 1000 millones de horas. Si no lográs una ventilación efectiva y no le pones glucosa, es importante. Por eso, vos que sos diabético, incluso usás insulina y tenés un riesgo de hacer una hipoglucemia severa si haces más deporte, si te alimentás menos, tenés que tener tu alerta médico en una pulsera, en un carnet en la billetera, en una chapa como las que llevamos en el cuello, para que si yo llego como servicio de emergencia y digo, uy, Daniel está en paro cardiorrespiratorio, empiezo a hacer una reanimación bárbara y me encuentro en alerta médica, me dice, che, ojo que soy diabético, yo mido tu glucemia, veo que está por debajo de 70 y yo sé que te tengo que colgar de inmediato glucosa Glucagon. hipertónica porque si no, no te voy a sacar del paro cardíaco nunca. Así te hayan hecho reanimación Inyectar. bárbara los chicos que estaban al lado tuyo. Claro, claro. Va el glucagon y el RCP de calidad. Las dos Tal cosas cual. paralelas. En paralelo, tal cual. Bueno, Listo, muchachos, a ver si gracias. algún otro quiere hacer alguna pregunta con respecto al tema al tema de RCP o de lo que se estuvo hablando, que creo que fue muy enriquecedor. ¿Algún otro compañero Sí, quiere? disculpe, David. Sí, Aprovechando que estamos hablando con Mariano, es muy importante esto lo que hablan de las hiperventilaciones y le quería preguntar si, o sea, nosotros hacemos 30 compresiones y 2 ventilaciones. El Sí. tiempo de ventilación de esas dos que hacemos, entre ventilación y ventilación, ¿cuánto sería el ideal, digamos? Bien, te respondo en dos partes muy cortitas. 1 segundo, 7 segundos máximo. Es decir, doy una ventilación, 1 segundo, otra ventilación y volvemos a comprimir en menos de 7 segundos. ¿Por qué? Por lo que explicaba el video que mostró David, que cuando nosotros hacemos las compresiones, las primeras 10 del ciclo de 30 demoran en que se reactive el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si yo me demoro mucho, y esto pasa mucho cuando no estamos con equipo entrenado o cuando soy reanimador único y clavo las 30 compresiones y me tengo que mover de lugar, agarrar la bolsa, sellar, hacer 1, 2 y volver a la compresión. Cuando yo demoro demasiado ahí, hago daño. Por eso American Heart empezó a insistir y decir, mira, no te rompas tanto la cabeza, si estás solo, haces solo compresiones. Que algo de aire vas a estar moviendo al generar una compresión en el tórax, pero no me interrumpas esas compresiones más de 7 a 10 segundos, porque si no me quedo sin flujo sanguíneo cerebral y eso hace más daño que si no lo ventilaras. Entonces es solo 1 segundo entre una ventilación y otra y automáticamente vuelvo a comprimir. Perfecto, buenísimo, gracias. bien, ¿alguna otra pregunta con respecto al Yo, tema? yo David, permiso. Sí. Marian, cuando hablamos de niños, siempre hablamos de niños lactantes. Es buena la pregunta, Santi. Cuando hablamos de niños, hablamos en general del rango desde los 2 hasta los 8 o 9 años. Cuando hablamos de lactantes, hablamos del menor de eso, ¿sí? El que tiene alrededor del año o menos. Y la diferencia de ventilación es esa, como decías, con respecto a un adulto, es... Lactantes y niños, en ese sentido, harías lo mismo. Las ventilaciones, entran en si el solo mismo rango, ventilás, digamos. es cada 4 segundos si fuera solo ventilación. Y para RCP se recomienda general siempre 32. Solo los neonatólogos trabajando en equipo, o sea, cuando hay 2 o más reanimadores,
siguen con la guía 15.2, pero los neonatólogos muy intrahospitalarios, o sea, con bebés muy chiquititos, porque ellos generalmente sus paros son por hipoxia, porque la parte pulmonar es la que no están dando bien. Entonces ellos, y bajo esas condiciones muy controladas, mantienen 15.2. Si no, para nosotros, prehospitalario, hospitalario inicial y todo el resto, siempre es 30/2, independientemente de que sea lactante, niño o adulto. Siempre por más que ventilo solo haya hasta el 2, nivel del tórax. porque antes nos decían que si eran 2, era 15 Antes por 2. cambiaba. Claro, Sí. No, ahora lo recomendable es 30. no cambiar, porque la prioridad uno es garantizar la circulación. Yo quiero aportar algo con respecto a eso, porque alguno va a leer, hay mucha información por ahí, alguno se va a Sí. meter a buscar alguna guía, y Spillman tiene un protocolo propio de reanimación, donde para ahogados, él da 2x15, continúa en 2x15. Entonces, hay que tener, justamente para ahogados, lo tiene para niños y también Bien ahogado. para dos reanimadores entrenados. ¿Qué pasa? Yo no lo usé, o sea, por el de Spillman tomo algunas cosas que me sirven para la playa. Yo creo que hay que tomar de todo lo que nos... O sea, cuando uno tiene que tomar decisiones, como en mi caso, que manejo un servicio de salvamento, tengo que tomar decisiones claras porque tengo 60 tipos que tengo que decirle bajar una línea. No puedo Sí. que cada uno se maneje con... No, porque yo leí este apunte, yo leí este, en algunas cosas nos manejamos con el PHTLS, por ejemplo, todo lo que es Sí. trauma, ese que mostraste vos. En otras cosas nos manejamos con lo que decía, con la AJA y con el Consejo Europeo de Resucitación, que era el único que tocaba el tema especial de ahogado como una especialidad, ¿no? Porque hablaba especialmente de ahogamiento, atención de ahogamiento prehospitalario, deber de respuesta. Eso tenía el Consejo Europeo de Resucitación y por eso arrancan con las 5 ventilaciones, 30x2, pero es importante rescatar eso porque por ahí alguno se queda o se termina confundiendo porque puede llegar a leer, Spillman es un referente en ahogamiento, pero es mucho, en Brasil, por ejemplo, la mitad de Brasil son bomberos, la mayoría de los guardavidas, bomberos militares, y responden a Spillman. Sin embargo, hay otro grupo, que es el que está Geraldo, que estuvo con nosotros hace una semana hablando, y ellos se basan, no responden todo exactamente lo que dice Spillman, porque en realidad lo de los grados de ahogamiento es lo que creo, no sé, Mariano, y ahí sí como médico te consulto, creo que lo útil para nosotros es reconocer los grados de ahogamiento para saber si la persona puede estar, más allá de seguir los signos vitales en el momento de la extracción, saber si la persona puede estar en una parada respiratoria o cardíaca, saber qué tengo que hacer, saber qué nivel de oxígeno le tengo que dar. Y los oxímetros de pulso con el agua fría a veces no funcionan bien, o sea, cuando los sacás no terminan de darte una buena referencia, que así sabés si tiene pulso o no tiene pulso, o si tiene espuma en la boca o respira mal, ver qué grado corresponde, y también para saber cuando yo se lo derivo al médico, decirle, bueno, mirá, estaba así, jadeaba, bloqueaba, tenía espuma, no tenía espuma, o está tosiendo, o sea, hay personas que quedan con una disnea, con una dificultad respiratoria, están conscientes, pero quedan con una dificultad respiratoria, tosen, y vos le pones una bigotera para que mejoren, o una bolsita con reservorio, a 5 litros por minuto, y lo mandás directamente que se vaya al servicio de emergencias médicas, porque el médico va con una placa o con la ocultación, van a entender qué es lo que le está pasando a ese pulmón, ¿no? No sé si... Totalmente. Es así como vos lo cuentas. Hay una cuestión que yo siempre jodo un poco con esto, pero es una realidad. Recibo ese paciente que me acabas de mandar y le informo a la familia, el paciente queda internado en observaciones con pronóstico reservado, ¿no? El versito que escuchamos 1000 veces por la tele. ¿Y qué quiere decir eso? El paciente queda internado en observaciones. Es el equivalente a decirte, tengo que ver qué pasa. Y con pronóstico reservado es porque no sé qué va a pasar después. Porque como vos bien acabas de decir, es re importante, y yo soy un acérrimo defensor de la cinemática del trauma y de lo que vio el rescatador prehospitalario en el lugar, porque si no, yo no sé medio paciente. O sea, si yo soy
por desgracia, el que me toca recibirlo en el hospital, porque a mí me gusta estar más cerca del terreno, ustedes lo saben, pero me toca recibirlo en el hospital y no me cuentan que el paciente fue víctima de ahogamiento y que salió en paro respiratorio, más o menos espuma en la boca, no sé la mitad de la historia del paciente. No, Porque está bien. eso que vos me acabás de decir, les contamos rápido a los chicos, si el paciente estaba en paro respiratorio, me dice, ojo, que es un ahogamiento casi de los más severos. Llegó al paro respiratorio, entonces cuidado. Ese paciente tiene un índice altísimo de sobrevida con una rápida reanimación que es ventilarlo para que vuelva a respirar antes de que llegue al paro cardio respiratorio completo, que tiene unas chances de sobrevida malísimas. Bien, bárbaro. Ya está. Estar respirando, el problema más grave lo resolvimos. Pero David me dijo, ojo que tenía espuma en la boca. Eso me dice a mí que el agua llegó a los pulmones, entró, se mezcló con una sustancia que tenemos adentro que se llama surfactante pulmonar, que es como un detergente que fabrica nuestro organismo para que los alvéolos se abran. Si vino espuma, es porque llegó agua, se mezcló con ese surfactante y vino espuma. Eso me quiere decir, cuidado, que ese pulmón se va a portar mal. Ese pulmón va o a absorber líquido o sudar líquido, depende si el agua es agua salina de mar, ¿sí? Me va a arrastrar líquido y ese pulmón se me va a inundar. Y si es agua de río o de lago, se va a meter el agua y me va a hacer un lío en el medio interno. Entonces el paciente va a terminar en terapia y andando re feo a veces. Entonces es un Mariano, dato importante. nos Sí, queda, esto es para hacer otra charla, ya estamos por cortar, porque se va a bien, cortar y ya hoy los voy a despedir a todos, pero lo voy a dejar bien. calentitos, lo vamos a dejar calentitos con el tema. ¿Está? Porque va a Déjame empezar, ver. va a estar mejor para la próxima, ¿viste? Esto es como cuando tenés una novia y le das los primeros besos y no quiere y te dice, bueno, para la próxima, bueno, entonces lo vamos a dejar así. Escúcheme, chicos, gracias Mariano, gracias a No, por todos. favor. Seguimos por los grupos. Tenemos un grupo estructurado y el otro de Mendoza. Seguimos por ahí. Cualquier duda, voy a subir los videos estos. Los 2 videos que faltan son 3 partes de la clase. Y bueno, quiero mandarle un abrazo a todos, que tengan un feliz domingo. Y ya para la próxima voy a armar los grupos del primer instructorado para que sepan qué temas van a tener que dar y las normas para la evaluación. Y a los otros los voy a invitar a estar de testigos cuando los compañeros den el examen final, a los de Mendoza y a los grupos segundo que armé de instructorado. Que así creo que va a estar muy bueno. Gracias por toda su participación, salió muy lindo. Que tengan un buen domingo. Y bueno, subimos material al grupo, cualquier cosa subimos. Un enorme abrazo. Muchas Chau, gracias. gracias, saludos. Hasta luego. Chao.